Hermanos, en esta noche quisiera invitarles a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me llama la atención, hermanos, cómo la palabra de Dios describe algo que muy difícilmente se hace en nuestros días. Y es, hermanos, el ocuparse del Espíritu. Cuando aquí habla de ocuparse del Espíritu, hermanos, está hablando, hermanos, en una verdadera ocupación. Habla, hermanos, de una verdadera dedicación, habla de tiempo, habla de esfuerzo, habla, hermanos, de algo que se vea, no algo así metafórico, no es algo, hermanos, filosófico, tiene que ser una ocupación. Nosotros, hermanos, generalmente, antes de venir a la iglesia y muchos después de conocer al Señor, se ocupan, pero de su carne. ¿Para qué más hablar? La gente del mundo tiene una ocupación al 100% de su carne. Andan viendo qué compran, qué se ponen, qué ven. Miren, hermanos, una ocupación al 100% de las cosas de la carne. Esa es su tarea, para eso viven. Las 24 horas del día pasan ocupados en su propia carne. Ahora, hermanos, sería contradictorio que nosotros, hermanos, ahora que buscamos al Señor, siguiéramos la misma línea. Esa línea de estar ocupados en las cosas de la carne. La palabra de Dios, fíjense, hermanos, dice el apóstol Pablo, estoy leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 6. ¿Qué pasa con los que se ocupan de la carne, hermanos? Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Dice, es la muerte. Fíjense, hermanos, que esto es interesante y pónganle sentido. Es evidente, hermanos, cuando alguien empieza a asistir a la iglesia y pasa el día ocupado en la carne, viene a la iglesia en un estado de muerte espiritual. Se nota, hermanos, en su forma de venir, en su forma de pensar, sus pensamientos, su forma de razonar, su forma de venir a oír la palabra de Dios, hermanos. Todo, hermanos, está inundado de muerte. Vive hundido en un egoísmo, en una vida, hermanos, anulada totalmente. Porque sucedió algo, se ocupó de las cosas de la carne. Pero dice que el que se ocupa en las cosas del Espíritu, entonces su manifestación es diferente porque trae a la iglesia vida y ¿qué más, hermanos? Y paz. Es lógico que el que trae muerte, pues trae grandes luchas, grandes conflictos en su mente, viene agobiado. Viene a la iglesia, hermanos, pero con unas tremendas luchas y viene a seguir luchando. Les voy a decir, hermanos, vean que esto es bien interesante. Cuando alguien viene a la casa de Dios, a la iglesia, o su vida en sí misma, hermanos, cuando empieza a escuchar cosas espirituales, le voy a decir qué sucede. Un hermano me decía un día, hermano, a mí ¿cómo me cuesta orar? Yo tengo grandes luchas para orar. Y fíjense, hermanos, que las grandes luchas para orar son el resultado, hermanos, de alguien que le gusta estar ocupado en la carne.
Cuando quiere ocuparse de lo espiritual, fíjense hermanos, pues le agarra sueño. Está hincado tal vez, postrado, pero pensando en el deber de mañana, en el examen, en lo que dejó pendiente en su trabajo. Y miren hermanos, él está orando, pero no está orando, está resolviendo sus problemas en su mente. Le está trabajando para lo material, para la carne, para lo presente. Un día el Señor Jesucristo se llevó a sus discípulos a orar. Y fíjense hermanos que se los lleva a un monte y fíjense hermanos que el Señor Jesucristo estaba ocupado en lo espiritual. Estaba orando porque iba a entregar su vida. Pero sucede algo hermanos, los discípulos les agarra sueño y se quedan dormidos. Porque ellos ocupación en lo espiritual no tenían. Ellos no tenían, hermanos, aquella responsabilidad de entregar su vida. Ellos lo que tenían era sueño. Dormir se querían. Estaban cansados. Hermanos, es evidente cuando alguien se empieza a ocupar en las cosas de la carne. Pierde el vigor espiritual. Pierde el espíritu de lucha. Empieza en su vida, hermanos, un decaimiento. Su vida se decae. Viene a la iglesia, hermanos, a manifestar un cansancio, porque ya empieza a traer muerte. Es notorio, hermanos, cuando alguien trae vida, la vida del Señor. Viene a revitalizarse, viene a aprender. Miren, hermanos, su ánimo, su espíritu tiende hacia lo nuevo, hacia lo perfecto. Miren, hermanos, eso es evidente, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, hermanos, la palabra de Dios me dice a mí que debo ocuparme en las cosas del Espíritu. Yo, con la ayuda del Señor, hermanos, en esta noche quiero compartirles en la palabra de Dios cómo Dios nos lleva a ocuparnos en las cosas espirituales. Vivimos una vida, hermanos, en un mundo que a propósito, óigame bien, eso no es casualidad, a propósito es materialista. Lo absorbe a uno, pero miren, hermanos, al 100%. La gente, los empresarios quisieran tener más de 24 horas al día para seguir trabajando, para seguir haciendo dinero, para seguir pensando en lo material. Ellos quisieran tener más tiempo. Les duele cuando la noche y el cansancio les entra. Fíjense, hermanos, se lamentan mucho. Ya se me fue el día. Pero se enojan tanto que el día se les va y no pudieron hacer todo lo que tenían que hacer. Ahora, hermanos, fíjense bien, hermanos, que en realidad nosotros debemos pedirle a Dios realmente poder vencer eso. Ese es un milagro, hermanos. Vencer aquella presión, hermanos, vencer aquello que como jala, que es el mundo. Miren, hermanos, eso no lo hace nadie, sino es a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Yo sí entiendo las luchas que muchos traemos a la iglesia, hermano. Si hay una verdadera batalla por nuestra vida. Pero muchos hermanos pierden la batalla porque dejaron de ocuparse en las cosas espirituales, en el Espíritu de Dios. Ahora, yo quisiera, hermanos, que siempre viendo aquí en el libro de Romanos capítulo 8, viéramos algunas otras cosas. Ya leímos el 6, ahora leo el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne, ¿qué dice, hermanos? ¿Verdad que es claro, hermanos? Los que viven para la carne, los que viven en la carne, los que piensan en la carne, los que se ocupan en la carne. Y miren, hermanos, y todo carne. Y aquí el símbolo de carne es uno mismo. Es la egolatría. Miren, dice, hermanos, que no pueden agradar a Dios. Aunque quisieran, no lo pueden hacer, porque están pensando en uno mismo. Ahora, fíjense, hermanos, ahí es donde entra realmente la lucha espiritual.
Porque el diablo, hermanos, trata de promover que uno piense en uno mismo, que uno vea su carne, que uno se ocupe en su carne, que uno esté pendiente de su carne. Y miren, hermanos, pero el trabajo de Dios es que nosotros nos neguemos a nuestra carne. Pero eso es asunto personal. Yo no puedo ir con usted y retorcerle el brazo para que se ocupe en las cosas de Dios, para que se ocupe de lo espiritual. Hay muchos hermanos que así quisieran. Hermano, cualquier cosita, dígamela. Pero mira, hermanos, por más que uno esté diciendo y detrás, algo tiene que brotar dentro de uno. Algo tiene que nacer. Algo tiene que ser formado ahí. Ahora sigue diciendo, versículo 9. Ahora fíjense qué interesante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermanos? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Digamos en primer lugar, tal vez como un partir, miren, hermanos, para que yo me pueda ocupar del Espíritu, debo tenerlo. ¿Cómo voy a ocupar de algo que no tengo? ¿Cómo puedo trabajar en algo que no está en mis manos? Amén. Es como que alguien diga, voy a arreglar mi carro, pero no tiene. Pues, ¿qué va a arreglar? Solo es un pensamiento nada más. Entonces, fíjense, hermanos, mucha gente, aunque quisieran ir a ocuparse en el Espíritu, ¿cómo lo van a hacer si no lo tienen? Es imposible. Entonces, hermanos, para poderse ocupar de las cosas espirituales, óigame bien, necesitamos primero tenerlo. Que more en nosotros, que esté allí. ¿Cómo me voy a ocupar? Por eso uno entiende, hermanos, yo entiendo a la gente de la religión. Yo a alguien, hermanos, que está en la religión, le empiezo a hablar de que viva espiritualmente y que no se ocupe, pero ¿cómo le hago? Porque no tienen el Espíritu. El Espíritu está lejos de ellos. ¿Cómo se van a ocupar de algo que no poseen? Pero la carne sí la posee uno. Por eso es fácil ocuparse en la carne. La carne ahí está, a la mano. Está presente en cualquier momento, en cualquier lugar. Por eso uno se puede ocupar rápidamente en ella. Pues vean, hermanos, para que nosotros nos podamos ocupar de las cosas del Espíritu, es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros. El hermano Héctor hablaba este domingo de algo muy hermoso. Hablaba de ese espíritu de obediencia que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Cómo se va a ocupar usted en las cosas del Espíritu si no lo tiene? Si no lo posee. Eso es imposible, hermano. ¿Cómo se va usted a ocupar de su propia vida espiritual, de su crecimiento espiritual, si no posee aquello que lo hace crecer? Entonces, hermanos, como punto de partida dijésemos en esta noche, vamos a decir, necesitamos, hermanos, primero estar seguros que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Si no mora, hay que empezárselo a pedir a Dios. Hay que empezar, miren, hermanos, para poder ocuparnos en lo espiritual, primero hay que hacer que el Espíritu Santo, hermanos, esté dentro de nosotros, sea la fuente de nuestra vida, sea el sustento de nuestro ser. Porque sin Él, sin el Espíritu Santo, hermanos, no podremos jamás ocuparnos. Ahora, los que tenemos el Espíritu de Dios, debemos ocuparnos en las cosas del Espíritu. Entonces, hermanos, como les decía, como dice este pasaje, fíjense bien, ahora leámoslo nuevamente, y dice, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí claramente dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermanos? Ahí está claro, hermanos. O sea, el apóstol Pablo da la alternativa que alguien no puede tener el Espíritu Santo. Y si alguien no lo tiene, ¿cómo se va a ocupar en él? Difícil, imposible, diría yo. Nadie puede tener una ocupación, nadie puede decir voy al trabajo y si no tiene, ¿cómo va a hacer eso? No. Ahí regreso, voy a trabajar y sin trabajo no puede trabajar. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no podremos ocuparnos en Él. He ahí, hermanos, la importancia de todos los que estamos viniendo aquí en la iglesia, hermanos, de pedirle al Señor
esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo recuerdo, hermanos, que cuando la iglesia inició, nosotros veníamos de una iglesia, de una de las tantas iglesias que hay en la religión. Y nosotros, al menos yo en lo personal, pensaba que, pues, a mí me habían dicho que ya tenía el Espíritu Santo en mi vida. Pero mis hermanos, que lo que les digo ahora, yo sí decía, bueno, qué raro que yo tenga el Espíritu, pero me gusta tanto el mundo. Porque a mí me gustaba el mundo. Me gustaba pasear, me gustaba ir al cine, me gustaba hacer un montón de cosas, mire hermano, pero iba a la iglesia y pensaba que tenía el Espíritu. Pero a veces en aquellas reflexiones que Dios le da a uno decía, ¿cómo será posible que yo tenga el Espíritu Santo de Dios y me gusta tanto lo terreno? ¿Cómo será eso? Fíjense hermanos que hasta uno piensa que eso no está bien, pero no se lo puede explicar, no tiene ese entendimiento espiritual que uno necesita. Pero fíjense hermanos que cuando la iglesia empezó en nuestra vida a surgir algo, pero realmente diría yo milagroso. El deseo, hermanos, de ser lleno de Dios, de tener el Espíritu de Dios. Cuando antes, hermanos, uno deseaba el Espíritu de Dios, sí, lo que uno deseaba era ser más mundano. Yo le digo algo, los deseos de la carne es ser más del mundo, más terrenal, embriagarse más en esta vida, estudiar más, conocer más, vivir más, pasear más, trabajar menos y holgazanear más. Ese es el deseo de uno. Así es el deseo de la gente. La gente entre menos trabaja y más disfruta, más felices, entre comillas, se siente. Bueno, creo que hay alguien en esta vida que no desee eso. Todo el mundo desea eso porque ese es el espíritu del mundo. Pero hermanos, en medio de aquel mundo tan materializado, tan atrapante, que surja, hermanos, por ahí un grupo de muchachos, de jóvenes que desean consagrarse al Señor, que desean el Espíritu. Ese es un milagro. Es un milagro, hermanos, que usted, en medio de un mundo que lo ha atrapado tanto antes, ahora desee tener el Espíritu de Dios. Hermanos, y no solo tenerlo, empezar a ocuparse en las cosas de Dios. Vean, hermanos, eso sí es milagroso. Y ese es el milagro, hermanos, que nosotros debemos venir a desear aquí a la iglesia. Podernos ocupar en las cosas del Espíritu. Ahora sigo leyendo la palabra y dice así, versículo, leo ahora el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Pues sí, no va a ser de él. El sello, hermanos, de que alguien es de Cristo es en qué se está ocupando. Si se ocupa en su carne y solamente en su carne, definitivamente, aunque venga aquí a la capilla, aunque venga a estas cuatro paredes, si todo el día pasa pensando en su carne, en los deseos de su carne, en los deseos de su mente, en la vanagloria de la vida, en alcanzar triunfos, en estudiar aquí, en alcanzar allá, en vivir para esto, si usted pasa ocupado en eso, yo le digo, no tiene el Espíritu de Cristo. Fíjense, hermanos, que el Espíritu de Cristo era tan diferente. Él estaba negado, crucificado. Él ya no quería más. ¿Para qué más? Él solo vino a una misión, quererlo ver a usted y a mí, entrando un día a la presencia de Dios. Ese era su anhelo, contrario a lo que la gente de este mundo quiere. Ahora, sigamos leyendo. Y dice, versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer, hermanos? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Oiga bien, hermanos, aquí hay una gran promesa. Esta promesa, hermanos, la ha dicho el Señor. Y dice, hermanos, que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, ese mismo Espíritu mora en nosotros.
¿cómo no le va a dar vida? Nos va a dar vida en este presente momento. ¿Me entiende usted esto o no, hermano? Entonces el Espíritu de Dios no es un espíritu de muerte, no es un espíritu, hermanos, de reclamos, de miseria. No es un espíritu, hermano, de mezcla con lo mundano. Es un espíritu de vida, de victoria, de paz. Amén, hermanos. De triunfo, de ganar la batalla. Y vean, hermanos, qué importante es esto. Miren, hermanos, aunque nos pasan nuestras aflicciones, pero la victoria está con nosotros. Imagínense, hermanos, si usted dice tener el espíritu de aquel que levantó a Jesús de en medio de los muertos, porque ese es el espíritu que tenemos. En la religión no sé qué clase de espíritu tienen. Bueno, yo sí sé, pues. Pero ellos dicen que tienen el Espíritu Santo. Pero fíjense, hermanos, que la gente vive en la derrota más grande. Porque dicen que tienen el Espíritu y andan adulterando, fornicando, mintiendo, viviendo para este mundo. Andan ocupados en su carne. No, ese no es el Espíritu de Dios, hermanos. No es el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. El Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos nos debe dar vida. Sigo leyendo, hermanos. Y dice la palabra, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿cómo dice, hermanos? Más. Aquí viene el ocuparse, fíjense bien. Si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué dice, hermanos? Las obras de la carne. ¿Qué dice, hermanos? Ahora fíjense, hermanos, aquí empieza. Aquí está el verdadero trabajo. En este versículo nos lo describe. ¿Cómo hacer, hermanos, para hacer morir las obras de la carne? Es que no hay que ocuparse en nuestra carne. Dios no me avala a mí que yo me ocupe en las obras de mi carne. Jamás lo va a avalar, porque eso me va a traer a mí muerte. Entonces, fíjense, hermanos, lo que Dios quiere, ocuparse en el Espíritu de Dios, es que nosotros tomemos del Espíritu de Dios cada día, hermanos. Y por medio de ese Espíritu Santo, nosotros vamos a empezar a hacer morir las obras de la carne. Para eso es el Espíritu. Esa es la ocupación, hermanos, que cada uno de nosotros debemos tener. Ahora, hermanos, imagínense que si uno ni cuenta se da que se está ocupando en la carne, ¿cómo va a hacer morir las obras de la carne? Hay hermanos que cuando comentan con uno las cosas, dice, hermano, fíjese que yo ni cuenta me he dado de eso. Sí, hermano, es que en realidad no sé, no entiendo. Y miren, hermanos, no se han dado cuenta de cómo están viviendo. Ahora, hermanos, para eso es la palabra, para que nos abra los ojos, para que nos abra los ojos del entendimiento, para que podamos, hermanos, ver las cosas de Dios. Entonces, veamos qué importante es esto. Miren, hermanos, ¿qué es ocuparse en el Espíritu? Ocuparse en el Espíritu, hermanos, es tomar del Espíritu de Dios para poder vencer las obras de la carne. Por eso, hermanos, muchos se sienten a veces muy fracasados. Porque yo le digo algo, tener Biblia, asistir a la iglesia, venir a compartir aquí, charlar un rato con los hermanos, tomarse un café allá afuera, eso no cambia a nadie, hermanos. Ocuparse del Espíritu es un trabajo y es personal. En la lucha, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos. Hay hermanos que llegan con uno, hermano, yo le suplico que ore por mí, ayúdeme. Por supuesto, miren, yo a veces de ver las luchas que usted tiene, oro por usted y yo quisiera estar en usted también para pelear, pero la pelea es individual. Usted debe ocuparse, usted debe llenarse del Espíritu, usted y nada más que usted puede liberar esa batalla. Usted tiene que ganar la batalla por medio del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, ocuparse en las cosas del Espíritu es, hermanos, llenarnos de Dios para hacer morir las obras de la carne. Ahora, sigo leyendo. Versículo 14.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermanos? Estos son hijos de Dios. Ahora, hermanos, fíjense bien. Todos nosotros, hermanos, necesitamos una guianza espiritual. Una buena pregunta es, ¿verdad que muchas veces uno se siente desorientado y no sabe qué decisión tomar en esta vida? Hay cosas que le pasan a uno y uno dirá, ¿será correcto lo que voy a hacer o no? Ahora fíjense, hermanos, que cuando alguien está ocupado en las cosas de la carne y las cosas de la carne lo embriagan, mire, hermanos, jamás ve el camino. No puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Aunque la guianza de Dios venga por un consejo directo de algún siervo, miren, hermanos, aquella persona se queda turbada. Le voy a contar el caso. Un día llegó un hermano a pedir un consejo. Fíjense, hermanos, que, bueno, planteó una situación y pidió un consejo. Y óigame bien. Entonces se le hizo una pregunta. Hermano, ¿y qué cree usted que debiera hacerse? ¿Qué cree usted? La respuesta fue otra pregunta. Y fíjense, hermano, pues yo creo, hermano, que se debe hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, fíjense, hermanos, entonces le dijo, es que usted lo sabe, ¿verdad? Usted sabe qué tiene que hacer. Lo que quería oír es algo diferente, pero usted lo sabe hacer. Usted sabe cuál es la respuesta. En realidad, hermanos, el consejo y la guianza ya estaba, pero por estar ocupado en las cosas de la carne, no lo podía aceptar. No lo podía creer. Le era inadmisible. Quería oír otra cosa contraria. Miren, hermanos, cuando uno se empieza a ocupar de su carne, hermanos, le entra un espíritu de error a uno. Uno se puede equivocar. Empieza a dar consejos equivocados. Empieza a enseñar otro camino. Amén, hermanos. Otro camino. Por eso muchos pastores, aunque tienen Biblia, pero como todo el día pasan ocupados en su carne, orientan para otro lado. ¿Cómo van a poder guiar espiritualmente a alguien que pasó sumergido en su carne todo el día? Uno debe estar sumergido en el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, eso le da a uno una orientación diferente. Vean, hermanos, les voy a contar una experiencia personal que yo he tenido aquí en la iglesia. A veces oyendo los consejos, o siempre oyendo los consejos del hermano Héctor, mis hermanos, son tan agradables, porque uno sabe que así son. Pero fíjense, hermanos, que qué agradable es escuchar un consejo cuando alguien está sumergido totalmente en las cosas que son espirituales. Es que miren, hermanos, cuando alguien está sumergido en lo espiritual, hasta vive aquello. Miren, hermanos, el consejo lo vive desde que viene atrás y hasta lo saca uno a la victoria. Miren, hermanos, y uno dice, el hermano qué fácil se lo puso a uno. Porque lo vive, porque vive en el Espíritu. Tengas pena y lo agarra uno de atrás y de lo más duro del problema y lo saca uno a la victoria. Porque está en Cristo. Amén, hermanos. Pero uno le pide un consejo a alguien que está en la carne, lo empieza a hacer llorar a uno desde atrás y la victoria nunca se ve. Más lo aflige a uno, no lo saca de aquel abismo y de sus problemas. Vean, hermanos, qué experiencia más agradable. Por eso la gente seguía al Señor Jesucristo, hermanos, porque Él estaba metido en el Espíritu de Dios. Cada parábola, cada enseñanza, cada cosa que decía, hermanos, dejaba a la gente admirada. Qué cosa más agradable, maravillosa. Las multitudes seguían al Señor, no les daba ni hambre, fíjense, hermanos. Un día pasaron 3 días sin comer. La gente no quería ir a comer. Aunque les hubiesen ofrecido, no iban. Miren, hermanos, estaban atónitos, admirados, hermanos. Y el Señor Jesucristo, hermanos, metido en el Espíritu, totalmente, hermanos, enseñando una palabra y una doctrina tan diferente. Muchos ya estaban cansados de oír las carnalidades de todos aquellos religiosos, hermanos.
Hermanos, por eso estamos nosotros aquí. Yo un día me cansé de ir a la religión. Yo estaba cansado, hermano, de ir a oír los mismos chistes. Porque así es, uno ya conoce los chistes que se hacen Cuando iba a la iglesia ya me sabía los chistes que hacía el pastor. La primera vez me dieron risa, de ahí me amargaban. Eran los mismos chistes, los mismos ejemplos, las mismas cosas. Cansa, aburre, da muerte. Miren, hermanos, ya no dan ganas de llegar. Pero cuando alguien, hermanos, donde un lugar hay vida, hay espíritu, entonces, hermanos, ahí dan ganas de ir, porque uno se vitaliza, se vigoriza y sale lleno de paz. Hermanos, como testimonio le digo, y ya vemos aquí varios, tenemos 16 años de estar viniendo a la iglesia. Por X o Y razón algún día no hemos venido, serán contados con los dedos, pero no nos hemos cansado de venir a este lugar maravilloso. No sentimos el más mínimo agotamiento. Este es nuestro lugar donde se reconforta nuestra alma, y no de mala gana, no forzados, con todo ánimo, escuchando la palabra del Señor que nos da vida. Miren, hermanos, ese es un verdadero milagro. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que en nuestra vida haya espíritu para que haya vida y paz. Sigo leyendo y dice la palabra. Ahora leo el versículo 14 nuevamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, una de las características, hermanos, cuando alguien está ocupado en las cosas del Espíritu, es que no se siente esclavo, no se siente encadenado. Cuando alguien empieza a sentirse esclavo, cansado, encadenado, es que cayó en otro ámbito. Aquí a la iglesia venía un muchacho, lo traía a su papá a la fuerza, y le iba a reclamar a su papá allá en la casa y le decía: papá, yo no sé, pero a mí no mucho me gusta ir a la iglesia. Cada vez que voy allá me siento cansado, me duele la cabeza, a mí me da sueño. Por supuesto, hermanos, pero lo ponían a jugar fútbol y que ahí nada de cansado, hermano. ¿Qué, se iba a dormir? Lo ponían a ver tele, ahí sí tenía los ojos bien abiertos, mire, hermano, no le daba sueño. Podía pasar hasta la 1 de la mañana ahí, matándose de la risa, viendo y divirtiéndose, porque él quería alimentar solo su carne. Yo le digo algo, hermanos, hay cosas que son para la carne, que a uno ya no le gustan, por la muerte que uno lleva en Cristo, ya no le son agradables a uno. Ojalá todo lo que este mundo nos diera nos causara el mismo efecto. Eso es lo que le debemos rogar al Señor. Voy a leer otro pasaje. Me voy a pasar ahora al libro de Gálatas. Busquemos allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Fíjense qué interesante, hermanos, cómo dice este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad, ¿qué dice? Me voy a detener ahí. No dice creed, no dice pensad. ¿Cómo dice, hermanos? Y eso de andar significa trabajo, significa ocupación. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso quiere decir, hermanos, que la carne va a empezar a pedir, tiene deseos y uno no debe satisfacerlos.
Debe ponerle un alto a eso. Y debe uno empezar a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es algo que debe llenar nuestra vida, hermanos, continuamente. En este pasaje que voy a leer ahorita, hay algunas cosas bien importantes, hermanos, que nosotros debemos tener diariamente en nuestra vida para poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Quiero leerlos y dice: porque el deseo del Espíritu es contra, ¿qué dice? Contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora le voy a decir algo, hermanos, póngale sentido a esto. Cuando alguien quiere empezar a vivir en el Espíritu, quiere andar en el Espíritu, quiere ocuparse en las cosas del Espíritu, va a empezar a sentir algo dentro de él. Fíjense bien, es una experiencia espiritual. Es que usted va a sentir que hay dos cosas que se oponen allá. Usted va a sentir, hermanos, una lucha de opuestos dentro de su corazón. ¿Ya la tiene usted? ¿O nunca la ha tenido? Porque miren, hermanos, la carne va a empezar a pedir deseos, y si usted se empieza a ocupar en el Espíritu, usted va a sentir que hay una lucha, que hay una oposición. Eso es correcto. Aquí lo dice la palabra del Señor. Miren, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Uno empieza a sentir, hermanos, una rara lucha de oposición. Uno quiere hacer algo para Dios y uno empieza a sentir dentro de uno mismo la resistencia propia de la carne. Uno quiere orar y ¿qué le da, hermanos? Le da sueño. Uno quiere cantar y se siente cansado. Uno quiere leer la palabra y se le vienen un montón de pensamientos. Y uno empieza a sentir en todo una lucha, una oposición. Uno quiere escuchar el mensaje. Se duermen, muchos se duermen. Unos quieren oír el mensaje y están pensando, hermanos, en todos los problemas que tienen. Miren, hermanos, muchos no se dan cuenta, pero ahí está la lucha. Para poder andar en el Espíritu, hermanos, hay que pelear. No es una varita mágica que le cruza a uno encima y ya estuvo. Ya, ahorita va a ser usted el Espíritu y ¡pam! Ya estuvo, ya. No, hermano, hay cosas que se oponen. Ahora, sigue diciendo la palabra. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice, hermanos? Esta es una característica. Fíjense, hermanos, mucha gente quiere vivir espiritualmente y piensa que vivir en el Espíritu es ponerse leyes. Entonces, hermanos, empiezan a imponer leyes a sí mismos. Bueno, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana todos los días porque yo quiero orar. Se puso una ley. Pero el que es guiado por el Espíritu, el que se ocupa del Espíritu, hermanos, aquella ley no debe existir. Se debe levantar a orar, o debe orar en cualquier momento. La Biblia dice, orad, ¿cómo dice, hermanos? Sin cesar. Y esa no es ley. Pues ahí no hay ley. No dice 3 veces, ni 7 veces, ni 8 veces, ni 1 vez, ni 5 minutos, ni 10. La recomendación de la palabra es que debemos orar sin cesar. Miren qué sabiduría la de Dios. No establece una ley, establece una forma, un deseo. Y vean, hermanos, qué interesante esto. Entonces viene aquel y quiere vivir en el Espíritu y quiere orar. Entonces establece normas. Voy a orar 5 minutos. Y ahí está esclavo de su reloj. Ya van 2. Y mire, con tal de cumplir, hermanos, van 3, 4. ¿Qué es pesado, hermano? 5. Estuvo más pendiente de su carne, de su reloj, de los minutos que pasaron. No estaba pendiente de lo que iba a pasar con Dios. Del reloj nada más. Yo recuerdo claramente, hermanos, cuando por primera vez en mi vida pude orar sin aquellas barreras del tiempo ni de los pensamientos. Ese día glorioso fue cuando el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo.
Hermanos, cuando el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo, yo miren, había orado 5 minutos, 10, así todo cansado, miren, después de 10 minutos, ay, hasta se levantaba uno, hasta sobándose, como que dice, qué duro estuvo esto. Miren, así en la iglesia nos ponían a orar 10 minutos ahí a veces, y miren, todos levantábamos a sobarnos, cansados. Como que una gran, algo muy grande había pasado y ni habíamos orado tal vez, hermano, esperando que pasaran los 10 minutos nada más. Pero ese día que el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo, hermanos, sucedió algo que jamás me había ocurrido a mí. Nos pusimos a orar. Yo recuerdo, hermanos, que yo sentí que fue un ratitío nada más. Fueron alrededor de 4 horas, casi 5 horas, orando. Jamás había tenido yo experiencia tan gloriosa. Hermanos, yo me quejaba y siempre vivía esclavo. Ya va a terminar el culto, ya. Miren, hermanos, ahí 4 horas. Miren, yo estaba admirado, decía, Dios mío, esto sí es, así sí me gusta. Amén, hermanos. Y miren, hermanos, porque lo espiritual no está bajo leyes, hermano. Usted no se debe imponer ninguna ley. Claro, hay una ley del Espíritu. La Biblia dice que debemos orar sin cesar. Cada vez que tenga usted necesidad, mejor si es cada rato, usted y yo vamos a estar orando y clamando a Dios. Cada vez que podamos oír la palabra de Dios, ahí vamos a estar atentos. Amén, hermanos. Nuestro espíritu y nuestra alma van a estar, hermanos, atentos a la palabra del Señor. Entonces, fíjense, hermanos, solo hablé de un aspecto, lo que es la oración. Pero hay muchos más. El ayuno, el escuchar la palabra de Dios, tantas cosas, hermano, que no deben estar bajo leyes materiales. No deben ser imposiciones que uno se haga para martirizar su carne. Deben brotar libremente dentro de uno. Deben ser parte de nuestro ser. Deben ser parte de aquello, hermanos, que Dios está haciendo en nuestra vida. Óigame bien, yo me he dado cuenta que los muchachos, hermano, que les gusta la música, ellos oyen música sin cesar, fíjense, hermanos, de veras. Es increíble. Pero miren, hermanos, ahí pasan, miren, yo he visto ahí en el trabajo, pasan las 12 horas de su turno con los audífonos metidos ahí, miren, ni sienten ahí, miren, más las 12 horas, pero están contentos ahí, va a mover la cabeza así, uno sabe que están oyendo música, miren, y se van a su casa y se llevan esas cosas puestas, se acuestan en la cama y todavía tienen puesto eso, miren, hermanos, sin cesar, oyendo para su carne, para su deleite en la música. Es que así trabaja uno para su carne, hermanos, sin cesar. Cuanto más para el Señor, sin leyes, hermano, orando sin cesar. Así como aquellos tienen puestos sus audífonos y tienen contacto ahí con la música, nosotros debiendo las 24 horas, hermano, teniendo contacto con Dios. Es admirable como David decía, aún en la noche mi conciencia me enseña. Hermanos, David dormido y todavía en el Señor todavía. No soñando ahí que culebras, que esto, que el otro, que dinero. Hay gente que como sueña cosas así. Y miren, nada de eso. Miren, en la noche él venía y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Qué cosa más tremenda. Contacto directo con Dios las 24 horas. Eso no hay ley, hermano. Es cuestión de espíritu. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nos ocupemos en el Señor sin cesar. Sigue diciendo la palabra, estoy leyendo en Gálatas capítulo 5. Ahora leo más adelante, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, me detengo un momento ahí. Esto quiere decir, hermanos, que cuando uno vive en el Espíritu de Dios, óigame bien, y se ocupa en ello, y pelea contra su carne, y sin cesar está uno con Dios, eso tiene un resultado. La Biblia le llama fruto. El resultado de estar en el Señor siempre se nota.
se va a palpar aquí, ahorita que usted está aquí presente, porque usted va a traer esto. Óigame bien, ¿qué debe traer uno? Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, vuelve a insistir, ¿qué no hay, hermanos? No hay ley. Pues mire, hermanos, uno se acerca a usted y miren, hay amor, hay fe, hay gozo, paz, benignidad, bondad. Hay un resultado, hermanos, de aquella ocupación en el Señor. Como resultado hay un fruto palpable en nuestra vida. Muchos hermanos quieren amar, pero si todo el día se ocupan en la carne van a resultar odiando. Muchos hermanos quieren que Dios tener mucha fe, pero todo el día pasan siendo incrédulos. Y vean, hermanos, así es el proceso cuando alguien no vive en el Señor. Si usted vive para su carne, entonces va a haber un fruto también. Así lo dice. Ahora retroceda un momentito, ahí arriba, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y vean, hermanos, cuando alguien vive en su carne, entonces también hay un resultado: inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oiga bien, hermanos, vive con ira, con enojo, airado, rebelde, mentiroso, pendenciero. Todo eso, miren, hermanos, es el resultado de vivir, de ocuparse en su carne. Entonces, hermanos, sí tenemos una tarea milagrosa. Ocupémonos en las cosas del Espíritu. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener ese Espíritu en nuestra vida. Leo algo más y dice, ahora, versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿cómo dice, hermanos? Andemos también por el Espíritu. Esa es la recomendación. Si decimos que tenemos el Espíritu, ocupémonos en Él. ¿De qué le sirve a usted tener Espíritu y no ocuparse en Él? Yo me he encontrado con mucha gente que dice, yo tengo el Espíritu de Dios. Pues si usted lo tiene, ocúpese, ande en Él, viva para Él, trabaje en Él, para que esto tenga su fruto. Busco otro pasaje, 1 Tesalonicenses. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Quiero leer solo un versículo, el versículo 19. ¿Cómo dice, hermanos? ¿No? ¿Qué dice? Eso quiere decir, hermano, ¿y cómo puede uno apagar el Espíritu, hermanos? Solo hay una manera, fíjense. ¿Cómo uno puede apagar el Espíritu? Ocupándose en qué? En las cosas de la carne. Fíjense que lo da aquí como una ley: no apaguen el Espíritu. Hermanos, ¿qué pasa? Yo les digo, hay muchos hermanos que vienen a la iglesia y salen bien contentos de aquí, su llama del Espíritu encendida, Dios les habló y con propósitos, y salen allá afuera, pero solo salen allá afuera y empiezan a ocuparse en las cosas de la carne. ¿Y qué pasa con el Espíritu, hermanos? Se apaga. Hermanos, no debemos apagar el Espíritu. Esa es una recomendación que nos da la palabra. ¿Algo más? 2 Timoteo, y con esto voy a concluir. 2 Timoteo, capítulo 1. Miren cómo escribe el apóstol Pablo. Miren qué pasaje más hermoso, el sentimiento del apóstol Pablo, que yo les invito, hermanos, ojalá pueda ser su sentimiento también.
su ocupación, el deseo y trabajo de su vida. Estoy leyendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Leo el versículo 12. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, asimismo padezco esto. Pero no, ¿qué dice, hermanos? Me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo, hermanos? Ahora, me detengo en nuestra vida. Dios, hermanos, dice, yo sé en quién he creído. Y aunque yo sé que mi carne tiende hacia lo malo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar aquel depósito para aquel día. Yo sé que Él es poderoso para limpiarlo. Yo sé que Dios es poderoso para hacer que el pecado no more ahí. Yo sé que Dios es poderoso para poderlo limpiar. Miren qué cosa más maravillosa. Ahora, los cristianos modernos de nuestra época, su depósito no lo guarda nadie, ni creen que Dios es poderoso. Más bien se llenan de excusas. No, es que uno es débil, estamos hechos de carne. Y miren, vamos, y al pecado. Pablo no pensaba así. Este depósito que yo tengo, esta carne, que aunque es débil y tiende a las cosas malas, yo sé que es mala, pero también sé en quién he creído. Amén, hermanos. Ojalá, hermanos, que nos armemos de este pensamiento en la iglesia. Yo estoy seguro que en el que he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y sigue, miren cómo sigue diciendo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe amor que es en Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien, ahora Pablo no dice, yo sé en quién he creído. Ahora viene nuestro trabajo. Versículo 14, guarda el buen depósito. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Qué hace, hermanos? Que mora en nosotros. La única manera de guardar ese depósito, hermanos, es que el Espíritu Santo more en nosotros. Dios es poderoso para guardarlo, pero usted también debe guardarlo. Debe querer guardarlo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Guarde lo que Dios le ha dado. Esa santidad que Dios nos ha dado, que Dios está dispuesto a sostenerla, trabaje por ella, hermanos. Apartémonos de las cosas de este mundo. Apartémonos de las cosas pecaminosas. Apartémonos de las cosas que corrompen. Apartémonos de la inmundicia. Apartémonos de toda cosa, hermanos, que contamina. Alejémonos de la soberbia de nuestra carne. Vivamos para el Señor. Trabajemos para Él. Vivamos en el Espíritu. Andemos en Él cada día. Y usted va a ver, hermanos, cómo la victoria, cómo la vida y la paz empiezan a inundar su vida. Y su vida va a ser diferente. Y va a empezar a disfrutar realmente de aquella vida, de aquellos beneficios que Dios da a aquellos que saben acercarse al Señor. Vamos a orar al Señor, hermanos, en esta noche. Quiero hacer una invitación, hermanos. Si Dios le ha hablado a usted, pues acérquese al Señor. Si desea pasar aquí al frente, hágalo. Ojalá pudiéramos decir como dijo el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído, yo sé que es poderoso. Hermanos, necesitamos aquella vivencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo Él puede hacer ese milagro de transformación. Pero debemos vivir en el Espíritu. Es trabajo. Muchos se han acostumbrado a ser religiosos, a ir a la iglesia, a oír su predicación, su culto, pero eso no basta, hermano.
que trabajar, hay que luchar. Usted conoce sus males, sus debilidades. Ahí está el verdadero trabajo, un trabajo inteligente para poder seguir adelante. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, derrama de tu Espíritu en nuestra vida, Padre. Oh, Señor, estoy seguro que necesitamos todos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu, de ese poder que tú prometiste, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos niegas estas cosas, Señor, la presencia tuya en nuestra vida. Oh, Señor, gracias, gracias. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Hay una alabanza que dice, que es una oración, dice: confieso ante ti mi pecado, Señor. Confieso mi falta de amor. Confío en que tú me perdonas, Señor. Confío en que me escucharás. Quiero humillarme ante ti, mi Señor, mi carga, dejarla a tus pies, Jehová, sentir tu presencia gloriosa en mí. Y al final dice algo que va a ser nuestra petición, hermanos, al menos es la mía, y dice: y llenarme de ti, mi Señor. Cantemos esta alabanza, hermanos, como una oración que brota de nuestro corazón, de mi corazón. Que de veras, hermanos, Dios se haga presente allí, que nos llene totalmente. Amén, hermanos. Señor,
vamos a hacer? Mi carga dejarla a tus pies, Jehová. ¿Y qué más? Sentir tu presencia gloriosa en mí y llenarme de ti, mi Señor. Otra vez el coro. Quiero humillarme ante ti, mi Señor, mi carga dejarla a tus pies, Jehová, sentir tu presencia gloriosa en mí y llenarme de ti, mi Señor. Amén. Gracias, Señor. Te lo estamos suplicando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.